Hola, muy buenas noches, estimados ingenieros. En esta oportunidad, pues vamos a iniciar con la clase. A ver, por favor, confirmar el audio para poder continuar. Y la visibilidad de la pantalla, por favor. Correcto. Bien, estimado. Bien, entonces, antes de pasar a premencionar estos elementos, vamos a ver algunos pequeños proyectos, ¿no? Bueno, a ver, voy a ir aquí, ya tengo algunos archivos abiertos. A ver, bueno, el tipo de cisternas. A ver, vamos a ver primero. Bien, aquí nosotros, como estructuristas o como calculista estructural, pues a nosotros nos van a entregar un plano quizás como estas, dependiendo eh, la necesidad estructural, ¿no?, que se va a requerir para un determinado proyecto. En este caso podemos observar un pequeño proyecto, tiene unas dimensiones específicas según el plano. Pues vamos a mencionar que esto nos ha enviado un profesional, un ingeniero sanitario, ¿no?, con la cual ha dimensionado según el espacio, el área o los requerimientos de las áreas adecuadas, ¿no?, de un determinado lugar. Bien, entonces ahí podríamos ver la ubicación de la capacidad de agua que va a ser destinado. En este caso sería una capacidad de 20 metros cúbicos. ¿Cómo lo ha sacado él? Pues mediante cálculos, ¿no?, de dotaciones específicas bajo las normativas que rigen, pues, para poder calcular el volumen final del agua, ¿no? Entonces, lo cual también va a estar ubicado, pues, o digamos, el cuarto de máquinas, ¿no?, en uno de los lados del área de volumen del agua, ¿no? La cual, pues, va a tener también otro cuarto de máquinas, y esto, pues, sirve, pues, para impulsar el agua, ¿no? Es un sistema de control para el bombeo del agua. ¿Qué más podemos encontrar? Aquí vamos a encontrar unos detalles. Más que todo esto son el caso del sanitario, pero es así. Van a encontrar, ¿no? Lo cual vamos a encontrar también las cortes, secciones, donde vamos a ver las dimensiones de la cisterna, ¿no? En este caso, el cuarto de máquinas, ¿no?, donde están ubicados los motores, ya que es el área que va a estar ocupada de máquinas, ¿no? Va a generar vibración. Y tenemos una cuneta o cáncamos, como lo suelen llamar en obras, de succión para impulsar el agua, ¿no?, o para la limpieza, en este caso de cisterna, y impulsar el agua, ¿no?, mediante unas bombas hacia el exterior, ¿no?, hacia el desagüe. Bien, entonces estas tendrán también unos registros donde van a poder registrar cajas de registros o sumideros, entre otros, ¿no? Entonces, por lo general, como profesionales que somos, vamos a, pues, según estas dimensiones dadas por el profesional, vamos a realizar el cálculo estructural, ¿no?, considerando los parámetros y las normativas según sea mi nacionalidad, según está ubicado el tipo del proyecto, dónde está ubicado, para qué tipo de uso, ¿no? En este caso es un volumen de agua. Pues este agua puede ser una, ¿no?, es una cisterna, podría ser, pues, para un consumo poblacional, ¿no? De una baja capacidad de 20 cubos, pues, pues para una pequeña población. O podríamos llamar también para una, si es para una edificación, pues sería, pues, un beneficio por lo menos de 15 a 20 departamentos, ¿no? Entonces eso depende de los cálculos de situaciones del agua. Bueno, aquí vamos, en otra sección vemos, por ejemplo, de esta manera, de cómo está planteado estructuralmente, en este caso, ¿no?, las dimensiones, eh, la ubicación de cuarto de máquinas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar el cálculo estructural. Por ejemplo, aquí nosotros, como el nivel del agua se encuentra, por ejemplo, a este nivel, ¿no?, nivel máximo, tiene una altura de 1,74, es algo pequeño, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener el siguiente, a ver, aquí. Eh, Tenemos las cotas con la cual nosotros podemos realizar qué datos necesitamos. Por ejemplo, acá en el caso hay un volumen vacío, ¿no? Hay un volumen vacío. Esto se considera, por ejemplo, el volumen total obtenido, en este caso sería 20 metros cúbicos,
más el volumen vacío. Por lo general, del nivel de la altura del líquido, como mínimo se suele considerar 40 centímetros. En algunos casos suelen considerar 50, 60, 80. Eso dependerá también la cantidad de volumen que tiene, ¿no? Entonces, eso seguramente vamos a ver en su momento, algunos pequeños cálculos sobre los volúmenes. No, creo que hemos visto en la clase anterior algunos pequeños de volumen de regulación, vacíos, ¿no? Entre otros. Entonces, estos casos son muy importantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si es una sola cisterna, eh, pues no podríamos decir que no está contemplado lo que es de sistema de contra incendios, ¿no? O de repente este es sistema de contra incendios, pero 20 metros cúbicos, pues según la normativa peruana, no corresponde, ¿no? Por lo menos debería tener 50 metros cúbicos. Entonces, por la cantidad que tiene, podríamos mencionar que es de consumo diario. Dicho esto, con estos datos podemos ingresar los valores para poder analizarlo. Bien, entonces, aquí podríamos ver, aquí por ejemplo en planta, igual ya la parte de arquitectura, ¿no? Lo que es el caso de cisterna y corte de máquinas, las medidas, las dimensiones, entre otros. Y es así lo que van a encontrar ustedes de diferente forma, y cada profesional tiene diferentes métodos, ¿no? En su especialidad, por lo tanto, pues van a tomar desde allí, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? En planta. En este caso sería la tapa, de dónde están las rejillas, más que todo, ¿no? En conclusión, esta cisterna es, digamos, está ubicada en un lugar libre, ¿no? Tiene veredas al perímetro, podríamos decir lo que está en, no sé, en un jardín, en un parque, en un espacio libre, específicamente destinado para este tipo de estructuras, donde no hay otra estructura que intersecta hacia los muros, ¿no? No veo otros muros que llegan aquí y se conectan, ¿no? Por ejemplo, en las edificaciones esto se da de diferente manera. A veces en las cisternas suelen darse pues unas columnas que van desde el último nivel hasta la base de la cisterna, ¿no? Su cimentación de la columna. Entonces vamos a ver algunos casos. ¿No? Esto sería cuando yo tenga una cisterna libre, ¿no? Entonces aquí yo podría realizar simplemente una carga en la losa, ¿no? Una carga distribuida, mi losa, ¿qué carga va a recibir? ¿No? En los costados tendrá que aplicar las presiones del suelo y en la parte interna simplemente sería pues la presión del agua, ¿no? Al estar en poca cantidad, pues posiblemente no voy a requerir lo que son las masas convectivas y impulsivas, ¿no? Pero para los tanques que van a estar apoyados sobre un terreno, por ejemplo, yo tengo un terreno acá, ¿no? Entonces acá yo voy a tener un tanque, un reservorio, podríamos llamarlo acá. Entonces aquí voy a tener el nivel del agua. Aquí yo tengo que considerar la presión triangular desde el agua, ¿no? Acá las presiones del agua aplicadas hacia el muro. Aquí también, todo el perímetro, ¿no? En cambio acá, como está libre, pues no hay algún material que va a presionar el muro. Entonces, para el caso del diseño y el análisis, pues simplemente yo tendría que considerar las presiones del agua. En esos casos voy a utilizar pues ¿no? los casos de impulsivas y las convectivas para poder determinar las presiones a una determinada altura, ¿no? Ahora, en el caso de la cisterna, pues yo voy a tener de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cisterna, ¿no? Vamos a tener, un terreno, ¿ok? Entonces, tengo el nivel del agua, vamos a suponer por acá, ¿no? Está el nivel del agua, ¿ok? Ahora, aquí yo tendría presión del terreno, como tengo acá el terreno natural, ¿no? Terreno natural, aquí voy a tener presión de esta manera, ¿no? El terreno va a empujar hacia la cisterna, ¿ok? Pero también tengo el agua, entonces el agua será también otra presión, pero sea, ¿no? De esta manera, ¿no? Va a presionar. Entonces, para el caso de análisis o el diseño, yo voy a considerar lo siguiente, ¿no? Entonces, si mi cisterna tiene un volumen, tiene una altura H, ¿ok? Tiene una altura H, tengo el peso específico del agua, conozco los datos, yo podría calcular la presión que yo voy a necesitar en la parte inicial y en la base, ¿no? Eso va a depender en función a su altura. Ahora, lo mismo para el caso del suelo, ¿no? Yo tengo una altura ¿no? desde el nivel del
terreno hasta la base de mi cisterna, voy a tener una altura H, ¿no? Tengo los datos realizados en el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Tiene un, ¿no? un peso específico, lo cual pues voy a determinar la presión en función a su altura, ¿no? Y al igual, pues, tanto de la presión del terreno, en este caso para una cisterna sería de esta manera, ¿no? Los cuatro lados, y la presión del agua sería ¿no? del interior hacia el exterior, ¿no? A ver, vamos a cambiar de esta manera. Acá el agua, ¿no? Va a empujar de esta manera, va a presionar al muro, ¿ok? Va a presionar al muro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el cuarto de máquinas? Por ejemplo, en el cuarto de máquinas yo no va a contener el agua, ¿no? Va a contener el agua. En ese caso, pues va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí va a generar presión de agua este murito de acá, ¿no? Presión del agua, aquí de este lado sería la presión del terreno, acá también sería la presión del terreno, acá sería la presión del terreno. En esta área es vacío, en la parte baja o en la base va a estar ubicado parte de máquinas unos motores, ¿no? Por lo general va a generar una vibración en su base, ¿no? Unas vibraciones. Entonces son cositas que uno ve pues según el tipo del proyecto, cosas así, ¿no? A veces puede darse que el caso del cuarto de máquinas no esté junto con la cisterna, sino está en a una distancia, ¿no? Son separados, entonces no se daría este caso, ¿no? No sería vacío, simplemente consideraríamos una presión del suelo, ¿no? Entonces, en este caso ocurre según, digamos, según las condiciones del proyecto, ¿no? Según se ha propuesto. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, a ver, si nosotros vemos acá en un proyecto, a ver, vamos acá. Yo tengo un proyecto en una edificación, vamos a revisar la cisterna, ubicación de las cisternas. Bueno, eso es una edificación de 5 niveles, me parece. A ver. De 5 niveles, de 6 niveles. Bien, de 6 niveles tenemos 3 sótanos, ¿no? En el último nivel vamos a encontrar, por lo general, cisternas. Bueno, en este caso, a ver, estos son. Ok, entonces acá en la planta de cimentación podemos ver estructuralmente la ubicación de la cisterna. A ver, vamos a poner por acá. Ok, por ejemplo, yo tengo una edificación, ya, vamos a ver, tengo una edificación, ¿no? Hay muchos elementos verticales, placas y columnas. Entonces, esta es la que me manda en la parte de encofradas estructurales, el sótano 3. ¿Qué es esto de acá? Bueno, en el área de la cisterna, bueno, por lo general, esta sería los muros de la cisterna, ¿no? Una forma irregular, donde está cisterna de contraincendios, cuarto de máquinas y consumo diario, ¿no? En este caso serían 3 cisternas en uno, o 3 ambientes en uno. No son pasos que se van a dar en un proyecto. Entonces aquí yo podría visualizar de la siguiente manera. A ver, voy a representar. Aquí yo tengo una cisterna, que es cisterna grande, no relacionado para sistema contra incendios. Y acá tengo una cisterna pequeño para un consumo diario. Y acá en el medio se encuentra cuarto de máquinas. Entonces, yo tengo aquí columna por acá, columnas por acá, que esta columna pues va hasta el sexto nivel. Por acá tengo otras columnas, a este muro está, ¿no? Acá tengo unas placas que van hasta el último nivel, ¿no? Hasta la cimentación. Y acá tengo dentro de cuarto de máquinas, bueno, colindante con el cuarto de máquinas, pues el muro del ascensor. Entonces, son cosas así que se van a dar en un determinado proyecto. Y el resto del área, al estar en el último sótano, pues se va a dar lo siguiente, ¿no? El resto del área o sobre la losa, pues va a estar una carga destinada para estacionamientos. Entonces, al diseñar esta cisterna, pues se considerará la carga, ¿no?, correspondiente para carga viva, para
la tapa, ¿no? En este caso la cisterna, una carga viva, dependiendo del uso que le van a dar, ¿no? Ahora, dependerá también si sobre la tapa de esta cisterna, ¿no? Va a estar ubicado el estacionamiento. De repente es otro tipo de uso, entonces pues será otra carga, ¿no? Referente a eso. Bien, entonces, son cosas así que se van a dar y por lo tanto, pues, más que todo son cisternas irregulares en caso de la cisterna, ¿no? Eso sería uno de los casos de un proyecto. El otro sería así, por ejemplo, voy a mostrarles esto de acá. Esto, bueno, no tengo en elevación. A ver, vamos a ver. Esto también es un proyecto de 8 pisos, lo cual vamos a revisar la cisterna. ¿Dónde está la cisterna? A ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a borrar esta. Aquí podemos ubicar, ¿no? El volumen de la cisterna correspondiente para el sistema contra incendios. Tenemos 115 metros cúbicos. El área que ocupa 74 metros cuadrados aproximadamente. Y la altura del nivel del agua, unos 55. ¿Esto de qué depende? Depende de la dotación que se requiere para esta edificación de 8 pisos con la cantidad de los sótanos que tiene, ¿no? Entonces, pues el profesional encargado de esta especialidad de instalaciones sanitarias, el ingeniero sanitario, pues ha podido lograr un volumen total de 115 metros cúbicos, el volumen útil, ¿no? Netamente el volumen del agua, la cual pues vamos a tener, hay que considerar un volumen vacío, ¿no? ¿No? En este caso para la cisterna, ¿no? Luego, ¿qué más? La altura tenemos aquí, ¿no? La altura neta del agua. Por lo tanto, nosotros podemos considerarlo según, según los datos o los alcances que tiene bajo la coordinación de los equipos técnicos de una entidad determinada, de una empresa, ¿no? De una consultora, quizás de los ejecutores, van a poder determinar la altura, y en función a eso van a poder considerar la altura libre, ¿no? Lo cual va a tener también una caja de succión, por ejemplo acá ya proyectados en una arquitectura, donde los motores van a poder succionar, ¿no? El agua, y también esta caja de registro serviría también para hacer la limpieza de la cisterna, ¿no? Donde están ubicados los motores, con ellos pues se podría hacer la limpieza. Ya por ejemplo aquí, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos la siguiente manera. Yo tengo una cisterna, vamos a poner acá, en una edificación, es digamos el ancho pequeño, ¿no? Yo tengo acá una cisterna destinada de 115 metros cúbicos para una edificación, y acá yo tengo ubicado un área de cuarto de máquinas, ¿no? Este sería el área de cuarto de máquinas, y esta parte sería una cisterna de consumo diario, ¿no? De consumo diario del agua. Bien, entonces, ¿cuánto es por ejemplo, para estos 8 pisos, un volumen total calculado neto del volumen del agua de consumo diario, 24 metros cúbicos? ¿Quién lo calculó? El profesional, ¿no? Entonces, si es así, que el profesional nos va a dar los datos ya para poder calcularlo, ¿no? Es más, nos van a dar todas las dimensiones del área, ¿no? La altura, el largo, todas las medidas, tanto en planta y en corte, ¿no? Entonces, con ellos nosotros vamos a poder generar nuestros dimensionamientos de la estructura, cálculo y análisis, ¿no? Bien, entonces esta cisterna, si nosotros vemos esta cisterna, pues si analizamos, a ver, tiene un cuarto de máquinas de mayor cantidad de registros, cámara de inspección, para limpieza, escaleras de acceso, bueno, en este caso tablero, bueno, es otra cosa. Lo que me interesa a mí acá es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar así, entonces, como el límite del terreno está por acá, ¿no? Yo tengo acá el límite del terreno, el colindante con el vecino, aquí también tengo un límite del terreno, colindante con el vecino, este lado, la parte frontal, bueno, como es frontal, no se va a dar límite colindante con el terreno, digamos con el vecino, sino más bien, va a recibir cargas de las veredas, de las calles, ¿no? De este lado, pues seguramente va a tener, como estoy en un sótano de una profundidad, y mi muro de la cisterna justo está en el límite del terreno. De hecho, este muro tiene una continuidad hasta el último nivel, por lo tanto, yo voy a realizar mis modelamientos en conjunto de mi estructura, ya sea en el programa SAP 2000 o en ETAPS, pues en conjunto, ¿no?
para poder recibir las cargas verticales en estos puntos, sobre este puntos, ¿ok? Las cargas verticales de los 8 pisos. Entonces, en función a eso, se va a poder dimensionar el espesor del muro aquí, eh, los laterales, ya que el vecino podría tener una edificación de mayor altura o menor altura, ¿no? Entonces, toda esa carga que se va a contemplar, al final también se hace otra verificación para los muros anclados o muros pantallas, como lo suelen llamar. Entonces, en esos muros, pues van a aplicar presiones para el tensado de los muros, ¿no? Y al final, pues la cisterna posiblemente se hace un diseño aparte, considerando los datos, de estudio mecánico de suelos, ¿no? Más las cargas, en este caso, de este vecino, más la altura que tiene del terreno, la profundidad hacia la cimentación de mi cisterna, ¿no? Entonces, todas esas cargas, pues, va a ir contemplado a este muro, ¿no? Entonces, yo tendría, por ejemplo, en mi análisis 1, que he modelado, pues, toda la edificación en programa de TAPS, considerando este muro que va a recibir carga, ¿no? Hasta el último nivel, quizás, dependiendo cómo está estructurado, ¿no? Entonces, eso sería el caso 1. El segundo caso sería, por ejemplo, para poder comparar los resultados, sería el cálculo del muro anclado, que al estar pues a un nivel, en este caso vamos a revisar nivel, a qué profundidad nos encontramos, a menos 10. Entonces, es posible que tengamos, ¿no? A menos 10, ¿no? Unas dos capas o dos filas de muros anclados, ¿no? Entonces, ahí pues se va a poder analizar, ¿no? Tendríamos cálculo 1, el cálculo 2 en el muro pantalla, ¿no? O muros anclados, ¿no? Cálculo 1, modelación del edificio. En cálculo 3 sería solamente netamente mi cisterna, ¿no? Considerando los datos del terreno que existe, más la carga que existe en esta zona, y acá la otra zona, y así, ¿no? Y las consideraciones para el techo de la cisterna, o las cargas para el techo de la cisterna, ¿no? Y la base, pues serán tomados de aquí, ¿no? Por ejemplo, sería lo siguiente. A ver, por ejemplo, aquí yo tengo esta cisterna, entonces en el techo tendría que revisar el siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, acá. Yo tengo en mi último sótano, y yo tengo acá a la cisterna ubicado, ¿no? A ver, ¿no? Acá tenemos la cisterna ubicado, y sobre el techo de esta cisterna se encuentra, bueno, esta área se encuentra la circulación vehicular, donde va a poder acceder hacia sus estacionamientos, hacia los estacionamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encuentra estacionamiento de los vehículos, y en la parte frontal, cuarto de máquina, depósitos, ¿no? Entonces, yo tendré que considerar mi carga, por ejemplo, considerando pues estacionamientos, ¿no? Para esta carga, ¿no? Ahora, entonces mi carga sería aquí, ¿no? Mi carga viva, yo tendría que considerar toda esta losa, ¿no? En la losa. Como es pequeño para cuarto de depósitos, sería esta área. Como está destinado, ya está proyectado, podríamos considerar también solamente esta carga. Obviamente, esta carga va a ser menor que la carga que ocupa los estacionamientos, ¿no? Va a depender, por lo general la carga de los estacionamientos, una carga viva de 250. Ahora aquí en cuarto de depósitos no sabemos qué es lo que van a almacenar, que es más que seguro pues cosas de los carros, ¿no? Que por lo general también podríamos considerar 250 o 200, ¿no? Entonces, para considerar estas cargas, vamos a revisar también la normativa 020, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué cargas lo considero en la base? Por ejemplo, en la base de la cimentación, yo tengo que considerar, si es, por ejemplo, acá, en esta cisterna, yo voy a considerar en la base, pues consideraré una carga viva, el peso del agua, por ejemplo, acá sería el peso del agua, ¿no? Aquí también tendrá peso del agua. Aquí será, pues, el cuarto de máquinas, ¿no? Entonces, peso de la máquina, ¿no? Carga de las máquinas. Va a tener vibración, ¿no? Entonces, es posible que vamos a considerar una carga de 500 kilogramos por metro cuadrado. En el agua vamos a considerar solamente el peso de altura, ¿no? El H por la altura, ¿no? Peso específico del agua, vamos a tener el peso, o la presión en la base. Y también aquí faltaría el peso de los acabados, carga muerta, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, una cisterna, tú vas a tener un tarrajeo, pues, mayores a 2 centímetros quizás, ¿no? Eh, Dependiendo cómo lo van a realizar. Por lo general, pues las cisternas siempre se tarrajean un poco espesor
mayor a 1.5 centímetros que tarjeo normal en los muros interiores o exteriores, ¿no? Entonces, esa tendrían que considerar para una carga Marta, ¿no? Carga de acabados. Lo mismo para el carga del techo, ¿no? Y en cuarto de máquinas también, ¿no? Entonces, de repente, podríamos considerar aquí, en la zona donde están los motores para la vibración, en el tema del detallado, de realización de los planos, pues ahí lo especifica más a detalle, ¿no? Considerando de repente aislar el motor hacia la losa mediante unos dispositivos neoprenos o aislamientos para que no genere mucha vibración. Son cosas así. Bien, entonces, serían esas consideraciones en unas cisternas como estas, ¿no? Y, a ver, vamos a revisar otro más, no sé si tendré, a ver, acá, por ejemplo. A ver. Bueno, esto de acá es un proyecto nuevo que estamos desarrollando, ya que está en etapa de desarrollo de los planos. Hay una cisterna existente en este caso, ya, donde se va a ejecutar un almacén de algunos materiales, como podemos observar, donde pues tenemos una cisterna, ¿no? En este caso podemos observar de la siguiente manera. Eh, Esto está en un primer nivel, ya, a ver, creo que voy a sacar esta de acá. Aquí es un proyecto, la cisterna se encuentra ubicada acá, a ver, vamos a visualizar. Bueno, bien, aquí vamos a mostrar. Voy a representar aquí las líneas naranjas, a ver, no sé si logran visualizar, pero acá yo tengo unas líneas naranjas que me indica la proyección de la cisterna existente, ¿no? Yo estoy visualizando una planta de arquitectura en planta, en el primer nivel, donde me muestra pues la proyección de unas cisternas. Entonces, como yo tengo unas cisternas proyectadas ahí, seguramente en la parte de las instalaciones sanitarias, ¿no? Propuestas por el ingeniero sanitario, el corte, en los detalles de corte, ¿no? Inicial, en la etapa inicia el proyecto, pues vamos a visualizar, con la cual podemos dar las alturas, ¿no? Bajo la coordinación con el equipo técnico. Bien, en este caso, pues tenemos de la siguiente manera, según los cálculos obtenidos, pues aquí para dar esta forma de cisterna sería de esta manera. Es una cisterna que se encuentra así. Es una cisterna, el área total, incluido sistema de contraincendios, este, consumo diario en cuarto y máquinas. Entonces, aquí, sistema contra incendios, ya que está destinado para el uso de almacén, la cisterna del sistema contra incendios viene hasta aquí, ¿no? Esta área. Por lo tanto, al estar de mayor área, están distribuidas en los muros centrales, ¿no? Se han dividido en tres partes. Hay un muro que divide esta área de esta manera, otro por aquí, ¿ok? De tal manera que estos muros por debajo tiene unas compuertas para poder para que circule el agua, ¿no? Tiene una compuerta, vamos a llamarla así, de esta manera, ¿no? Unas compuertas, de tal manera que todo este volumen corresponde al sistema de contraincendios. Aquí en la segunda, aquí por ejemplo, esta sería, a ver, en esta área se encuentra el consumo diario, que es un área pequeño, podemos notarlo casito de acá, ¿no? Casito de acá, ya. Es un volumen pequeño, y aquí vamos a encontrar cuarto de máquinas, ¿no? Que es allí donde se va a encontrar las máquinas para poder impulsar el agua de contraincendio, para poder impulsar el agua de consumo diario hacia las áreas de las oficinas y hacia las instalaciones. Y acá se encuentra también máquinas para poder hacer limpieza de las cisternas y mantenimiento, ¿no? Entonces, sobre esta losa vamos a encontrar lo siguiente. Y es así, y esta cisterna se ha proyectado, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, sobre esta losa se encuentran estacionamientos. Entonces, aquí nosotros, como se encuentra la losa, aquí va a estar ubicado estacionamientos, los vehículos, como podemos observar. Aquí nosotros tendríamos que considerar lo siguiente. Las cargas para estacionamiento, ¿no? En este caso seríamos carga para estacionamiento, ¿no? Carga viva. Tendríamos que considerar también una carga muerta de acabados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el techo de, de aquí, por ejemplo, en el techo de consumo diario del agua,
Son rampas, por lo general sería una carga de acabados y una carga viva normal, ¿no? Eh, Más que todo, en este caso, yo simplemente voy a va a transitar personal, o personal en este caso, no va a recibir una carga vehicular. Aquí también lo mismo, ¿no? Techo de cuarto de máquinas. Entonces aquí posiblemente va a considerar una carga viva, ¿no? De 200 kilogramos, ¿no? Un metro cuadrado, más carga muerta de los acabados, ¿no? Tanto esta área y más esta área. Bien, entonces esta losa para que esté acá el estacionamiento es posiblemente pues el nivel de la losa va a estar al nivel del terreno y por lo tanto vamos a tener presiones laterales del suelo, ¿no? De esta manera, aquí vemos también las columnas que están muy cercanas hacia la estructura, eh, pero están aisladas, no están tan en contacto con las cisternas, tiene una distancia por lo menos, se ha proyectado casi un metro, ¿no? Un metro creo que tiene como mínimo. Entonces, de esta manera, pues de alguna manera, esta presión que se va a generar, ¿no? Las cargas provenientes de las columnas, de tal manera, pues si la cimentación de la columna o tiene una altura menor que la profundidad de la cisterna, es posible que va a generar presión puntual, digamos, hacia la cisterna, ¿no? En esos casos, pues las zapatas de estas columnas, pues tienen que proyectarse hacia la base de la cisterna, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento vamos a ver esos puntos de vista de cómo las columnas deben llegar hasta la base de la cisterna. Bien, entonces, son algunos proyectos que acabo de mencionar. Eso sería en caso de las edificaciones, ¿no? El primer caso que hemos visto son en un proyecto netamente libre, independiente, donde no recibe cargas adicionales aparte de la estructura misma y más el terreno. Simplemente, pues, por lo general, para zonas rurales o urbanas, en este tipo de tanques están destinados libremente, pues, en volúmenes grandes como reservorios, ¿no? Como tanques elevados y también cisternas, ¿no? En algunos casos están también la estructura de piscina, eh, entre otros, que podría ser en volúmenes grandes, ¿no? Ahora, estas cisternas muy independientes son casi pocos, pero las estructuras que van a estar de mayor volumen de su capacidad, pues van a estar los tanques elevados, van a estar también las piscinas quizás, por ejemplo, los cisternas o reservorios destinados para plantas de tratamiento industriales, por ejemplo, para el caso de Silapal, ¿no? O podríamos decir otro. Otro sería, por ejemplo, es para el caso de agroindustrias, ¿no? O agricultura, pues cisternas de mayor volumen que por lo general son apoyadas. Entonces, y ahí es lo que vamos a utilizar más al 100% para el caso del sísmico, pues la norma ACI 350, ¿no? Bien, entonces, ya teniendo esto, toda la información que hemos visto, podríamos hacer lo siguiente. A ver, mm, no sé si hasta aquí alguna consulta, estimados. Yo creo que todo está muy claro. Bien, bien, para predimensionar cómo es una cisterna, a ver, como es una cisterna, muchas veces, digamos, no existen fórmulas y una normativa que te diga, y es así como hay que predimensionar, ¿no? Entonces, son pocas veces profesionales, a base de experiencia, de los proyectos, o algunas informaciones relacionadas y algunas informaciones relacionadas, como hemos mencionado, hablando de CI, un espesor mínimo para un determinado volúmenes o muros destinados, debe tener un espesor, ¿no? En este caso, para cisternas, también vamos a ver algunos alcances, ¿no? Bueno, en el almacenamiento de agua potable, pues en este caso, edificaciones, ¿no? Destinados, ¿no? Para la calidad de vida de los residentes debido a la dotación proveniente del servicio público, ¿no?
En servicio público nosotros podríamos llamar, por ejemplo, ¿no? Un reservorio de mayor capacidad para una determinada población, por decir para 10.000 habitantes, un ejemplo, pues para ese 10.000 habitantes pues va a ser un volumen es de mucha capacidad, ¿no? Entonces, en esos casos, los criterios son mucho más exigentes al ser un proyecto tan, digamos, muy especial, ¿no? En el caso de la cisterna de poca capacidad, no necesariamente eso va a depender según el tipo del uso, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos suelen darse eh, según el tipo de ubicaciones que hemos visto en la clase anterior, van a determinar el tipo de un contenedor de líquido, de una cisterna o tanque derivado, ¿no? Los cuales pues determinarán qué tipo o el modelo, o la forma, la estructura que van a utilizar. Ahora, los estanques de agua potable sirven pues para almacenar la cantidad de agua potable en un tiempo de duración, ¿no? Prediseñada para una cantidad de días. Ok, esto se debe a la cantidad de gastos que tiene la residencia diariamente, ¿no? De una vivienda, una edificación multifamiliar, entre otros. Y es por eso lo que sale, pues, local, volúmenes a base de eso, ¿no? De cálculos, ¿no? El volumen final. ¿Qué más? ¿Qué recomendación vamos a optar, por ejemplo, acá? Por ejemplo, nos dice acá lo siguiente. Los estanques de almacenamiento subterráneos, o sea, las cisternas u otros tipos de, de depósitos, pues deben ser estrictamente, digamos, construidos de concreto armado, ¿no? Luego, debido al empuje transversal del suelo, en este caso, debe tener una boca de inspección como mínimo. Bueno, esto va a depender según la capacidad y todo eso, pues como mínimo 60 por 60, ¿no? Si yo tengo una cisterna pequeña, yo tendré 60 por 60, ¿no? O de repente yo quiero, no sé, quiero considerar un poco más, podría considerar 70, 80, un metro quizás, dependiendo eh, por ejemplo, ¿no? Para el acceso, el acarreo, el mantenimiento y colocación de motores, ¿no? Para cuarto de máquinas. Entonces, yo necesitaré para poder acceder a ello, ¿no? ¿Para qué se necesita este ducto? Pues es para el mantenimiento, limpieza, ¿no? ¿No? En este caso. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo por lo general, ¿no? Son muy importantes. Luego, para unas pequeñas cisternas, a ver, el dimensionamiento para los tanques de almacenamiento de agua potable, que debe adecuarse pues a la cantidad de días que no hay servicio de dotación pública, con la cantidad de agua que se gasta diariamente, ¿no? Entonces, en función a eso, por ejemplo, hoy en día acá en Lima hay un tiempo, creo ha sido una escasez de agua, ¿no? No ha habido abastecimiento de agua para las poblaciones en tales distritos. Entonces, lo que hacían es abastecer con cisternas, no había agua para el personal, generaba congestión de personal, entre otros, ¿no? Entonces, por lo general, en mi opinión personal, pues es recomendable tener, pues, unas cisternas o tanques elevados, ya sea de poca capacidad, ya sea para una vivienda, por lo general, porque ellos es que ya sufren más debido a esta situación, ¿no? Debido a la escasez de agua en un tiempo determinado. Por lo general creo que se da, no sé en qué mes, pero se da esta escasez, ¿no? Debido al agua. Entonces, deberían contemplar o adicionar algún contenedor de líquidos, unos tanques al menos de rotoplas o una cisterna, pues en su vivienda, considerando una duración de abastecimiento por lo menos 3 4 días, ¿no? Si es una vivienda de 2 3 pisos, pues tendrá pues en función a eso, pues, podría dimensionar, de tal manera que el agua pues dure por lo menos 4 días, 5 días, ¿no? Como máximo, teniendo espacio suficiente, podrían hacerlos pues quizás hasta una semana, ¿no? Pero eso va a determinar también pues limpieza, mantenimiento y todo eso en función este, de los requerimientos, va a generar otros gastos adicionales. Pero esto es muy importante, tener un depósito para cada vivienda, sería lo ideal. Cuando ocasiona un corte del agua, ¿no? Unos 2 3 días, pues este volumen del agua que yo tengo considerado contemplado, pues yo podría tener acceso a ello, ¿no? Hasta que den solución eh, los entidades encargados de administrar el agua público. Bien, entonces esto es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un volumen, una longitud L, no sabemos, porque eso va en función eh, a los requerimientos del área. Vamos a tener un ancho X, vamos a tener una altura
y la altura total de nuestro estanque, y el H, pues la altura del agua, ¿no? Que vamos a requerir. ¿Ok? ¿Qué más? Lo siguiente, por ejemplo, para tanques rectangulares o cuadradas, eh, no se recomienda, bueno, podemos encontrar en la norma ACI y también podemos encontrar en la norma PK, que sea de lo siguiente, ¿no? Allí nos dice que la luz entre la luz, ¿no? La luz larga entre la luz corta, pues, por lo general, o un ejemplo, esto se debe dar que el resultado, pues, debe ser menor o igual a 2, por la que las paredes tienen un comportamiento bidireccional, entonces el espesor mínimo, que es el E, de las paredes del reservorio, pues esto vamos a encontrar en la C350, ¿no? Entonces, el espesor, por lo general, según estas condiciones, bueno, esto de acá sería la luz larga y la luz corta, en este caso, el largo y el ancho. Vamos a buscar, vamos a obtener quizás uno de estas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 entre 30 a 10 centímetros, ¿no? Del espesor. Pero en la CI hemos visto también, dependiendo las condiciones, que debe tener un muro espesor mínimo 20 centímetros, ¿no? Espesor mínimo para estanques de agua. Ahora, si el muro es mayor a 3 metros, o la altura del muro, por ejemplo, entonces, según ACI, yo tendré espesor mínimo 30 centímetros. ¿Ok? Porque en 20 centímetros, si yo coloco, por ejemplo, el acero en dos capas de malla, con una capa quizás dependiendo del proyectista, entonces, según ACI, nos pediría que el recubrimiento, contacto con el agua, 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Si yo tengo un muro por acá, una losa, por decir, ¿no? Yo debo tener acá, por lo menos como tengo un suelo, acá tengo el suelo, voy a tener contacto con el terreno, ¿no? Eso dependerá qué tipo de terreno es. Entonces aquí también debo tener un recubrimiento. En las zapatas se suelen dar 7 centímetros, 7.5, 8 centímetros lo mínimo. Lo normal, lo máximo para estructuras grandes, se da pues 10 centímetros, 12 centímetros, ¿no? En algunos casos. Ya, entonces eso también va a generar este espacio, ¿no? Vamos a tener otro espacio. Y acá vamos a tener el acero, pero acá está el agua, ¿no? Entonces acá yo debo tener 5 centímetros. Entonces si yo tengo 20 centímetros de espacio que estoy considerando, menos el 5 de acá, y acá tengo otros 5, como por decir, yo quedaría simplemente entre el acero, 10 centímetros, ¿no? Entonces para el vaciado de concreto y todo eso, el confinamiento del acero que se va a dar, pues el espacio es poco, ¿no? Entonces, son cosas así que recomienda las normativas ACI y PCA. El otro punto sería lo siguiente, por ejemplo acá. eh, Ahora, para el caso de las paredes de reservorio, tienen una altura de 3 metros, se utiliza un espesor mínimo 30 centímetros, que hemos visto este de acá, ¿no? De acuerdo a las consideraciones de 750, ¿no? Así lo podemos visualizar, bueno, en las ACI, en su momento, vamos a revisar la normativa ACI. Ya. ¿Qué más? Aquí tenemos otro. A ver, aquí, por ejemplo, por otro lado, ¿no? Según este señor Palomino, del año 2014, basado en las ¿no? directrices, según la norma CI 350.06, recomienda que los muros de concreto deben ser máximo entre H entre 25, ¿no? Es decir, 20 centímetros, siendo el H del nivel del agua dentro del tanque. ¿Qué más? Y el espesor mínimo para losas de fondo sobre el suelo debe ser 4, 5 y 6 pulgadas. O sea, esta de acá, ¿no? 4, 5, 6 pulgadas. 4, 5, 6 pulgadas por 2,54 son pequeños, ¿no? Eso va a depender también en función del tipo del suelo, la capacidad del tipo del suelo y la altura del agua, ¿no? Eso se verifica en el análisis estructural utilizando programas. Ahora, por ejemplo, de acá nos dice, ¿no? Para las losas con una capa de refuerzo. ¿No? Y refuerzos reforzados en este caso, con dos capas, ¿no? Nosotros tendríamos que revisar este ítem, ¿no? Entonces, es aquí para doble refuerzo, pues recomienda como mínimo también 20-25 centímetros, ¿no? Por ejemplo, H25 es igual a 65, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que considerar estas verificaciones, ¿no? Con esto tendríamos cuando el H es mayor a 3 metros, tendríamos 30 centímetros. Pero cuando el H es sobre 25, tendríamos que verificar y considerar
si es este valor que nosotros vamos a obtener, ¿no?, al producto de este cálculo, con el h es mayor que 30 centímetros, de 3 metros, utilizar un espesor de 30 centímetros, y cuál de ellos considerar, ¿no? Entonces son cositas que es muy importante. Aquí también nos dice acá, ¿no? Entonces el espesor del espesor del muro, pues 30 centímetros, ¿no? Cuando el h supera, es decir, cuando supera los 20 o 25 centímetros, ¿no? Por ejemplo, acá los 20 centímetros. En el cálculo se obtiene 26 centímetros, se redondea a 30 centímetros. ¿Qué más? Podemos ver una recomendación acá, por ejemplo, a ver. Según aceite 360-06, ¿no?, en el apartado H.3. Bueno, aquí creo que en la versión 20 de la ACI se ha cambiado digamos, de ubicación, pero los datos mantienen, recomendaciones mantienen lo mismo. Ahora nos dice que nos proporciona los siguientes valores mínimos para el espesor de la losa de cementación. Aquí, por ejemplo, el losa de una capa de 4 pulgadas sería 10 centímetros, ¿no? Muy poco, ¿no? Dependerá del tipo de suelo y la carga que va a recibir la losa. El preesforzado, por ejemplo, sería 5 pulgadas de 12.5 aproximadamente. Y acero con dos capas, 15 centímetros, ¿no? En 15 centímetros con dos capas, lo que hemos visto, el recubrimiento 5 centímetros, más el recubrimiento contacto con el terreno, ¿no? Y pues muy pequeño para la separación de la malla, ¿no? Que se podría dar con un concreto fluido quizás, pero lo más recomendable es 20 centímetros, ¿no? Bien, entonces son cositas que así sí se pueden dar. Se puede dar 15 centímetros, quizás con las varillas de acero de 3 octavos, que son pequeños, para una capacidad de menor volumen de tanque, ¿no? Y de repente el suelo también es favorable, no se presenta salitres, no hay un agente externo que puede afectar a la estructura, por ende, pues yo puedo considerar mi muro o la losa de 15 centímetros. El espesor considerable, la losa de cimentación, lo normal 25 centímetros, ¿no? 20-25 centímetros. Bien, entonces, ¿qué más? Las losas de tapa. Bueno, en este caso podríamos revisar en la tablita 9.5 de la CI 35006 para las losas macizas unidireccionales. Lo siguiente, ¿no? La relación del largo entre ancho. Tenemos aquí, ¿no?, un factor que nos da 1.63. Esto cuando supera, digamos, este valor, quizás podríamos decir losas bidireccionales, ¿no?, la armadura en dos direcciones, pero de repente es menor, o de repente, no sé, una losa, por ejemplo, es largo y el ancho es demasiado corto, ¿no? En esos casos, de repente, podríamos dar la armadura en una dirección, o más reforzado en una dirección, ¿no? En este caso, podríamos dar simplemente apoyados, algo así, ¿no? Entonces, son cosas que se puede ver, pues, según la ubicación, el tipo del proyecto. Bueno, es que más que todo esto se va a dar, pues, por una, un área irregular de un estanque, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? A ver, yo tengo aquí, no sé, una cisterna un poco esbelta. Yo tengo mi ancho acá, ¿no? Tengo ancho, tengo el L. Entonces, en ese caso, quizás yo podría dar mis apoyos a este punto, ¿no? Entonces, mis aceros aquí van a estar dos capas, todo este largo, ¿no? Todo este largo, ¿ok? Y en esta dirección quizás yo podría tener menor acero, ya que el tramo más corto pues va a recibir mayores cargas. Entonces, por lo tanto, este acero yo podría considerar solamente por tema de contracción. O quizás yo podría considerar de aceros de menor diámetro. Una separación quizás de repente solo para evitar contracción, ¿no? Puede ser una capa o dos capas, ya depende en consideración del profesional, ¿no? Pero en este sentido, pues como va a recibir mayor carga, pues yo tendré mi acero quizás de mayor diámetro o mayor área del acero, y así, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si una cisterna cuadrada, ¿no? Por lo general, una cisterna cuadrada, por ejemplo, acá yo tengo un B, yo tendría un A. Para que sea una cisterna rectangular, bueno, un reservorio apoyado sobre el terreno, pues esta condición debería cumplirse, ¿no? Yo debo tener dos veces el A, que debe ser el igual, ¿no? Para que sea un buen comportamiento, ¿no?
como hemos visto, cisternas irregulares en edificaciones eh, y están enterrados subsuelo porque al estar enterradas sísmicamente, pues no se va a desplazar esta cisterna y va a estar ahí, digamos, presionados todo el perímetro por el terreno natural, ¿no? Además, se va a contener el agua, ¿no? Entonces, sísmicamente, pues quizás no se va a generar mucha vibración entre las cisternas, ¿no? Ahora va a depender también el tipo del suelo, ¿no? Si es suelo de repente demasiado bajo, en ese caso podríamos quizás considerar las condiciones requeridas por la norma CI, ¿no? Sísmicamente. Ahora, por ejemplo, para lo que es el caso de la cementación, también van a encontrar esta información en la CI 350, lo pueden ver en estas secciones. Para el caso del dimensionamiento de las zapatas, ¿no? Se debe calcular mediante la carga de servicio. Es decir, para poder predimensionar, nosotros debemos conocer ya el acero vertical, ¿no? De mis muros, de mi cisterna, o mi reservorio, o de mi tanque elevado, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder determinar, por ejemplo, yo tengo mi varilla de acero, ¿no? Aquí, entonces ya conozco y cuánto de longitud de desarrollo necesito para poder anclar según el diámetro de las barras. Entonces yo podría verificar con eso, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, el espesor de la zapata determina en función del cortante ¿no? O de la longitud del desarrollo en comprensión de las barras, ¿no? Okay, en espera de Dowels, para la transferencia de carga del muro hacia la zapata, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaba, ¿no? Ahora, tenemos acá una longitud del desarrollo, ¿no? A comprensión, nosotros acá tenemos la máxima, el valor máximo obtenido, el diámetro del acero que se va a obtener, ¿no? Que se obtiene a partir del análisis. Tenemos dos condiciones. Tenemos aquí la primera, ¿no? Y la segunda. Entonces, de las dos condiciones, de los dos valores, vamos a tomar el valor mayor, ¿okay? El máximo valor. Donde la longitud de desarrollo, ¿no? En este caso, vamos a obtener la altura de la zapata, va a ser igual a la longitud de desarrollo, ¿no? de estos resultados, más el recubrimiento, ¿no? De el acero. 3 pulgadas viene a ser 7.5, 8 centímetros, ¿no? Es decir, si nos ha salido la longitud de desarrollo, ¿no? Por decir, no sé, unos 50 centímetros, entonces yo tendré que sumar más 7.5, entonces yo voy a tener una altura redondeando 60 centímetros de altura de mi zapata, ¿no? H es igual a 60 centímetros. Y es así, vamos a verificar, ¿no? ¿Eso de qué depende? Eso nos va a dar, pues, el acero que vamos a obtener, ¿no? Eso sería uno de los métodos, ¿no? Existen varios métodos que se pueden utilizar, pero lo más práctico sería de esa manera. La flosa de fondos, aquí hemos visto ya, ¿no? En el ejemplo anterior, lo que esto está en otra, ¿no? Como la otra ACI, pero las recomendaciones iguales, ¿no? Eh, por ejemplo, acá sería 100 milímetros, viene a ser 10 centímetros, refuerzo, ¿no? Preforzada, ¿no? De espesores delgadas. Acá 12.5 centímetros con preesfuerzos. 15 centímetros, no hemos visto para el acero doble capa, no preesforzado, inferior, ¿no? ¿No? Son indicaciones, distintas indicaciones, pero con similares, bases similares en cuanto a la información principal, ¿no? De diferentes versiones de la normativa CI. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, ¿no? Eso sería la que hemos visto también, ¿no? En la CI 318 también nos indica, ¿no? Por ejemplo, acá podemos encontrar 318.14. Ahora, en la versión 318, creo que es 18, 19, la CI 318, habría que revisar esta información referente a la longitud de desarrollo para el anclaje y comprensión, ¿no? En este caso, ¿no? Del Dowels. Y aquí podemos verificar igual, ¿no? Y comparar con la recomendación de la CI 350. ¿Ok? Podemos comparar. Aquí, por ejemplo, lo que nos dice acá. ¿Qué dice acá? El espesor de la cimentación del muro, zapata, ¿no? Conexión con la zapata, puede ser determinado en función de la longitud del desarrollo de las varas a comprensión y debe ser no mayor a 200 milímetros, es decir, 20 centímetros. Además, debe considerarse un recubrimiento de 7 centímetros como mínimo, ¿no? Por lo general, nosotros en nuestro medio aplicamos 3 pulgadas, 7.5, 8 centímetros. Al estar estructuras mucho más grandes, podemos considerar 10 a 12 centímetros. Ya depende del tipo de suelo y el criterio de cada profesional. Ahora, la longitud básica del anclaje se va a dar en esta función, la normativa, ¿no? Y eso podemos comparar las diferencias con la CI 350 con la CI 318. Bueno, en este caso es para dimensionamiento, para este tipo de reservorios.
Este tipo de estructuras, por lo general, están pues apoyadas sobre terreno, reservorios con tapas de forma arco, ¿no? Una cúpula. Bueno, seguramente en su momento vamos a desarrollar unos ejemplos algo similar, donde vamos a aplicar todo lo que es la normativa ASEI, revisar diferentes versiones comparativas, ¿no? Bueno, como cualquier otro, digamos, otro elemento estructural como cisternas o contenedor líquido, pues todos este tipo de estructuras va a requerir unas solicitaciones por gravedad que son cargas muertas, ¿no? Entonces, para la modelación y análisis, ya sea cisterna, tanques elevados, reservorios o otro tipo de estructuras, para la cubierta, pues vamos a requerir una carga muerta, 100 kilogramos metro cuadrado, pero esto nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, no sé, pues según el tipo de acabado que voy a dar, ¿no? Sobre eh, esta cubierta, ¿no? Por lo general, en los reservorios, pues será una carga viva mínima, simplemente es para mantenimiento, no va a almacenar más cargas aparte de eso, ¿no? Entonces, para reservorios de este tipo, yo tendré que considerar una carga de 100 kilogramos como mínimo. Para ello, revisar también la normativa, ¿no? Para ver estas consideraciones. En la base, por ejemplo, las cargas serán lo siguiente, pues, ¿no? En la base, nosotros tenemos que considerar no las cargas, el peso del agua más el carga del acabado, ¿no? De esa manera. Ahora, las cargas para los muros, pues será el presiones del agua, todo el perímetro del tanque, ya sea rectangular, cuadrada o una forma irregular. Aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por las solicitaciones de carga viva, según este tipo de proyecto, por lo general, pues un techo curvo, según normativa, voy a requerir 50 kilogramos metro cuadrado. Si es una losa plana, seguramente voy a requerir 100 kilogramos metro cuadrado, una carga viva, ¿no? Entonces, para ello vamos a analizar, según la norma 020 de cargas, y el uso que le voy a dar sobre la losa. Si es una losa en cisternas, pues ya que hemos visto, ¿no? Cargas de estacionamientos y más acabados, ¿no? Y así, ¿no? ¿Qué más? En presiones hidrostáticas, ya sea cisterna, bueno, acá, ¿no? Ya sea cisterna o reservorios o tanques elevados, pues este contenedor va a generar presión hacia los muros, ¿no? Va a generar presión hacia los muros. ¿Ok? Presión hidrostática. Bueno, referenciando en este caso, a ver, el marco, hemos visto en la presentación de las diapositivas todo lo que es concernente relacionado a la SAIT 50. Hemos visto algunas imágenes no generados, ¿no? SAP 2000. Dicho esto, de toda la información que hemos obtenido ya en las siguientes clases, posiblemente ya vamos a iniciar a realizar el modelado ¿no? Con el programa SAP 2000 como primer paso, ¿no? Una cisterna. Aquí nos faltaría otra cosa más, ¿no? Si tenemos una cisterna, entonces acá nos faltaría presiones del suelo, ¿no? En este caso tenemos presiones hidrostáticas. Al igual que esta, nosotros vamos a tener otro para cisterna, presiones del suelo, ¿no? Del suelo. Donde al muro, pues, se va a aplicar una presión en la parte nivel cero del terreno, una presión va a ser menor, ¿no? Y la parte baja de la cisterna, ¿no? Va a ser presión mayor, ¿no? Al igual que la presión hidrostática, ¿no? Son iguales, solo que los datos de peso específico es diferente, ¿no? Eso que lo determina el estudio de mecánica de suelos. Bien, estimados, a ver, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Qué tal, ingeniero? Una pequeña consulta más que todo. Justo en esa imagen, veo que hay una cercha formada ahí alrededor de lo que es la estructura. Esto se puede ver a que, qué sé yo, la parte de la cubierta genera algún tipo de empuje en la parte superior de los muros de contención, o algo así. Eh, Disculpe, no logré copiar. Ah, ok. Es que veo que ahí justo en esa imagen hay como un anillo conformado por un tipo de cercha, ¿cierto? Sí, como en esta imagen, justamente aquí, podemos observar aquí, ¿no? Lo siguiente.
Tenemos, pues, bueno, como está en etapa de vaciado, es una carga de acabado, es una capita de, podría exagerar, 5 centímetros, ¿no? Como un vaciado de losa, algo así, ¿no? O tarrajeo sobre la losa, para justamente proteger la estructura principal, ¿no? ¿Qué más? O también puede ser una impermeabilización cuando es una estructura ya tipo caravista, ¿no? Ya que esto no va a contener, cubierta, no va a contener ningún líquido, es simplemente para proteger, ¿no? Entonces, muchas veces suelen dar ya caravistas de este tipo o simplemente dan una impermeabilización, ¿no? Y por lo general aquí se considera una carga viva de 50 centímetros. En su momento vamos a revisar la norma Srubende, bueno, la norma peruana. No sé si es lo mismo en las normas extranjeras. En su momento habríamos que comparar también como profesionales. Ahora, en los perimetrales simplemente son barandas de seguridad en la etapa de proceso de construcción, ¿no? Son barandas que permiten que el personal que no que no caiga, ¿no? A este vacío, ¿no? Que se encuentre. Son mediante andamios donde pueden transitar aquí también, pueden observar, ¿no? Son cosas así, ¿no? Ah, ok, ok. Listo, muchas gracias. Bien. Bien, entonces, la siguiente clase es el día de mañana. Vamos a empezar con el programa SAP 2000, ya la primera parte con el caso de las cisternas, y posiblemente pues en la próxima clase vamos a continuar con otros tipos de tanques, ¿no? Bien, muchas gracias, conmigo hasta la próxima, muchas gracias. Listo, gracias, doctor.